Un enjambre de drones cruza el horizonte hacia la costa. Baratos, numerosos, lanzados para saturar cualquier defensa. La doctrina dice que llegarán. La doctrina se equivoca. Antes de que el primer dron entre en alcance visual, un sistema ya contó cada uno. Posición, altura, velocidad, rumbo, todo en tiempo real. El operador no entra en pánico, tiene minutos, no segundos. Esa diferencia decide batallas. ¿De dónde salió esa ventaja? No de Moscú, no de Washington, de Colombia. El radar Lanza 3D convirtió la detección temprana en arma estratégica. Hoy te mostramos por qué Rusia debería preocuparse. Durante décadas existió una creencia cómoda en América Latina. La tecnología de radar de largo alcance era cosa de otros. De Estados Unidos, de Rusia, de Francia, de Israel. Nosotros comprábamos. Ellos fabricaban. El radar avanzado era un lujo importado, atado a contratos, a repuestos extranjeros, a la voluntad política de quien lo vendía. Esa era la regla, esa era la doctrina, y parecía permanente. Ese mito murió en la guerra moderna. Los conflictos recientes lo demostraron sin piedad. En Ucrania, la detección temprana decidió quién vivía y quién ardía en los primeros minutos. En Nagorno-Karabaj, los ejércitos que no veían a tiempo perdieron columnas enteras de blindados. En Yemen, misiles y drones cruzaron fronteras porque nadie los vio venir. La lección fue brutal y clara. El que detecta primero, gana primero. El que ve tarde, muere temprano. La supervivencia ya no dependía del tamaño del ejército, sino de la calidad de sus ojos. Y esa lección cambió todo el cálculo. Un país sin radar propio no controla su propio cielo. Depende de un proveedor que puede negarle repuestos, software o actualizaciones en el peor momento. La soberanía aérea dejó de ser una frase de discurso y se volvió un problema de ingeniería. Quien no fabrica sus sensores alquila su seguridad, y la seguridad alquilada se puede cancelar. Aquí entra la historia que casi nadie cuenta. Mientras la región seguía firmando contratos de importación, una alianza industrial empezó a construir algo distinto. El radar Lanza 3D, una plataforma de detección tridimensional de origen europeo, encontró en Colombia un socio decidido a no quedarse como simple cliente. Indra, el fabricante español detrás del sistema, lo desarrolló como un radar de vigilancia de largo alcance. Pero el paso colombiano fue otro, no solo operarlo, integrarlo, sostenerlo y proyectarlo como columna de una red nacional de defensa aérea. El Lanza 3D no es un prototipo de laboratorio. Es un sistema probado, desplegado en varios países de la OTAN, validado en entornos reales de vigilancia aérea durante más de 2 décadas. España lo opera. Otros miembros de la alianza lo operan. Y su historial de servicio supera los 20 años de funcionamiento continuo en escenarios exigentes. Eso importa. Un radar sin historial es una promesa. Un radar con historial es una herramienta. Pensemos en lo que significa detectar tridimensionalmente. Un radar común te dice dónde está algo en el plano. Distancia y dirección. Nada más. El Lanza 3D añade la tercera dimensión, altura exacta. Eso transforma un punto en la pantalla en un objetivo completo. Sabes a qué altura vuela el misil. Sabes si el dron viene rasante o en picado. Sabes si el avión enemigo intenta esconderse en el ruido del terreno. Esa información no es un detalle técnico. Es la diferencia entre disparar a ciegas y disparar con certeza. Y el alcance cambia la geografía del problema. Un radar que detecta a más de 400 kilómetros convierte el mar en una zona de alerta, no en una autopista de ataque. Para una nación con costas en 2 océanos, eso lo es todo. El Caribe deja de ser una puerta abierta. El Pacífico deja de ser un flanco ciego. Cada amenaza que se acerca por el agua entra en una burbuja de vigilancia mucho antes de tocar tierra firme. El operador gana tiempo. Y en defensa aérea, el tiempo es munición. Imagine la escena desde el otro lado. Un planificador enemigo diseña una incursión. Calcula rutas bajas, perfiles furtivos, ventanas de sorpresa. Todo su plan se basa en una suposición, que el blanco no verá a tiempo. Esa suposición era razonable en el pasado. Hoy es un error de cálculo mortal.
porque el lanza 3D rompe la ventana de sorpresa. Lo que el atacante creía invisible aparece marcado en una consola, con altura, rumbo y velocidad, mientras todavía está sobre aguas internacionales. Aquí está el cambio de paradigma que define todo lo que viene. La región pasó de pedir permiso para ver a construir su propia visión, de depender de datos satelitales prestados a generar imagen propia del espacio aéreo, de confiar en aliados lejanos a confiar en infraestructura instalada en territorio nacional. Ese giro no es simbólico, es estratégico. Cambia quién controla la información en el momento exacto en que la información salva vidas. Y conviene ser honesto. Las grandes potencias siguen teniendo radares enormes, redes densas y presupuestos que ningún país latinoamericano puede igualar. Eso es cierto. Nadie pretende que Colombia compita en volumen con Rusia o con Estados Unidos. Pero la guerra moderna enseñó otra cosa. No siempre gana el que tiene más sensores. Gana el que tiene el sensor correcto, en el lugar correcto, operado por gente que entiende su propio cielo mejor que nadie. La ventaja local supera muchas veces a la masa remota. El Lanza 3D encarna exactamente esa filosofía. No busca cubrir el planeta, busca dominar un teatro específico, las costas, los corredores de aproximación, los puntos de entrada por mar. Y en ese teatro, su combinación de alcance, precisión tridimensional y capacidad de seguir múltiples blancos al mismo tiempo lo convierte en un guardián difícil de engañar. Hay un dato que resume el cambio doctrinal. Antes, la primera advertencia de un ataque podía llegar cuando el enemigo ya estaba sobre el territorio. Segundos para reaccionar. Caos en la cadena de mando. Ahora, con detección a 450 kilómetros, esa primera advertencia llega con minutos de margen. Minutos para clasificar la amenaza. Minutos para asignar interceptores. Minutos para decidir con cabeza fría en lugar de reaccionar con pánico. Esa diferencia de tiempo es la diferencia entre una nación que sufre el golpe y una nación que lo detiene. Por eso este radar importa tanto más allá de la ficha técnica. No es solo una antena girando sobre una colina. Es la primera línea de un sistema que decide si el país ve venir el peligro o lo descubre demasiado tarde. Es el ojo que nunca parpadea. Y por primera vez, ese ojo no es prestado. En las próximas secciones vamos a abrir el sistema por dentro. ¿Cómo funciona realmente la detección? ¿Cómo se compara, número contra número, con los radares rusos y chinos que dominan los titulares? ¿Qué pasa con el costo, ese veredicto matemático que casi nadie quiere pronunciar en voz alta? Y después, ¿cómo se integra todo en una red capaz de convertir un punto en una pantalla, en un misil enemigo destruido sobre el mar? Porque ver primero solo sirve si puedes actuar primero. Y ahí es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante. Abramos el sistema por dentro. El Lanza 3D es un radar de vigilancia tridimensional que opera en banda L. Esa elección de frecuencia no es casual. La banda L ofrece un equilibrio brutal entre alcance y resistencia. Penetra el clima. Atraviesa la lluvia y la niebla que ciegan a radares de frecuencia más alta y entrega esa cobertura a distancias enormes. Su alcance instrumentado supera los 450 kilómetros. Su techo de detección llega por encima de los 30.000 metros. Nada que vuele en ese volumen pasa sin ser visto. Pero el alcance solo es la mitad de la historia. La otra mitad es cuántos blancos puede seguir al mismo tiempo. El Lanza 3D rastrea cientos de objetivos de forma simultánea. No los detecta uno por uno, los detecta en masa, los clasifica y los actualiza varias veces por minuto. Eso significa que un ataque saturante, un enjambre diseñado para abrumar, no lo colapsa. Donde otros sistemas se ahogan en exceso de contactos, este los ordena en una imagen limpia. Y existe el problema de la guerra electrónica. El enemigo no se limita a volar bajo. También intenta cegar el radar con interferencia. Aquí entra la capacidad SSM del Lanza 3D, sus contramedidas electrónicas. El sistema salta entre frecuencias, filtra el ruido y mantiene el rastreo incluso bajo ataque de perturbación activa. Un radar que se apaga ante el primer jammer es inútil. Un radar que sigue viendo bajo interferencia es un arma. El Lanza 3D pertenece a la segunda categoría. Ahora comparemos.
Empecemos por el orgullo ruso. El Nevo-M, una de las joyas de la defensa aérea rusa, diseñado para detectar incluso objetivos furtivos. Y hay que reconocerlo. El Nevo-M es un sistema formidable. Combina varias bandas de frecuencia en una sola red. Su alcance teórico contra blancos grandes supera los 600 kilómetros. Sobre el papel, es un monstruo de detección. Pero el Nevo-M tiene una debilidad fatal. Es enorme, complejo y lento de desplegar. Es un sistema de varios vehículos pesados que necesita tiempo de instalación, una huella logística gigantesca y una tripulación numerosa. En una guerra de movimiento, ese gigante es un blanco. Un radar que tarda en montarse y desmontarse se convierte en objetivo prioritario de misiles antirradiación. El Lanza 3D, en cambio, ofrece detección tridimensional de alto rendimiento en una plataforma mucho más manejable, integrable en una red fija o semimóvil sin la pesadilla logística del coloso ruso. Rusia construyó un Titán. Colombia desplegó un Guardián que sí puede sostenerse en el tiempo. Pasemos a China. El YLC-2V, un radar de vigilancia tridimensional de largo alcance, exportado por Pekín a varios países. China lo promociona como un sensor moderno, de estado sólido, con buena cobertura. Y es justo decirlo, el YLC-2V es un producto competente. Tiene un alcance respetable, supera los 300 kilómetros, y su electrónica es moderna. Para muchas naciones es una opción atractiva por precio, pero el YLC-2V arrastra una falla que no aparece en el folleto: la dependencia. Comprar radar chino significa comprar la cadena de suministro china. Software cerrado, repuestos controlados desde Pekín, actualizaciones atadas a la voluntad política del proveedor. El comprador no controla su propio sensor, solo lo alquila con apariencia de propiedad. El Lanza 3D, en el modelo colombiano, apunta exactamente al lado contrario. Integración nacional, soporte local, conocimiento transferido. La diferencia no está solo en los kilómetros de alcance, está en quién tiene el dedo sobre el interruptor. Y un radar que otro puede apagar a distancia no es soberanía, es una correa. Aquí llega el veredicto que casi nadie quiere pronunciar. La matemática del costo. Un sistema Nevo-M completo, con todos sus vehículos y su cadena de soporte, cuesta cientos de millones de dólares por unidad operativa. Cubrir un país entero con esa arquitectura rusa exigiría una fortuna que ninguna economía latinoamericana puede justificar. El Lanza 3D, desplegado e integrado localmente, cuesta una fracción de esa cifra. Hablamos de una relación que puede acercarse a 3 o 4 a 1 en favor del enfoque colombiano cuando se mide cobertura útil contra dólar invertido. Hagamos la cuenta fría. Por el precio de un solo sistema ruso de gama alta, una nación puede desplegar varios nodos Lanza 3D, distribuirlos a lo largo de sus costas y crear una malla de vigilancia que ningún radar único, por potente que sea, puede igualar en cobertura real. Un sensor gigante tiene un punto ciego en su propia espalda. Varios sensores conectados no tienen espalda. La economía, una vez más, dicta la doctrina. El dinero no miente, y la cuenta favorece al que distribuye, no al que concentra. Esa es la lógica que cambia el tablero. No se trata de tener el radar más grande del mundo. Se trata de tener suficientes ojos, lo bastante buenos, en los lugares correctos, sin quebrar el presupuesto nacional. El Lanza 3D permite exactamente eso. Detección tridimensional de calidad de la OTAN, a un costo que un país de la región sí puede pagar y, sobre todo, sostener. Y aquí empieza la segunda mitad de la historia, porque un radar, por extraordinario que sea, no derriba nada por sí solo. Ver primero es solo el comienzo. La verdadera potencia aparece cuando ese sensor se conecta a una red, cuando el dato que nace en la antena viaja en segundos hasta una batería de misiles lista para disparar, cuando la detección se transforma en decisión y la decisión en intercepción. El Lanza 3D no trabaja aislado, se integra en el sistema de mando y control de la Defensa Aérea Nacional. Cada blanco que detecta no se queda en su pantalla, se comparte. Alimenta una imagen aérea común que ven los comandantes, los operadores y los sistemas de armas al mismo tiempo. El tiempo desde la detección hasta la asignación de un interceptor se reduce a segundos.
Esa velocidad de reacción es la que convierte un punto luminoso en una amenaza neutralizada antes de que cruce la costa. Y eso es exactamente lo que veremos a continuación, minuto a minuto. Para entender el poder real del lanza 3D, primero hay que entender la debilidad del enemigo. Las grandes potencias confían en arquitecturas de mando centralizadas. Un nodo principal procesa, decide y distribuye. Es eficiente cuando todo funciona, pero esconde un punto ciego mortal. Si cae el nodo central, cae la red entera. Rusia y China construyen sistemas magníficos alrededor de cerebros únicos. Destruye el cerebro y el cuerpo queda ciego. Esa fragilidad estructural es la grieta. Y una red distribuida, alimentada por sensores como el Lanza 3D, no tiene un solo cerebro que matar. Tiene muchos. Esa es la diferencia. Ahora veamos cómo se traduce todo en combate real. Esto no es ciencia ficción. Es un escenario realista, construido sobre las capacidades que ya describimos. Imagine una madrugada sobre el Caribe. Un adversario decide probar la defensa de una nación costera. Lanza un ataque combinado, misiles de crucero a baja altura, un enjambre de drones de bajo costo, y detrás, aviones de combate listos para explotar cualquier brecha. El plan se basa en una sola apuesta, que el blanco verá demasiado tarde, de más 0 minutos. Los misiles abandonan sus plataformas a 500 kilómetros de la costa, vuelan a 15 metros sobre el mar, escondidos en la curvatura del planeta. La doctrina enemiga dice que son invisibles hasta el último instante, de más 1 minuto. El Lanza 3D los registra. A más de 450 kilómetros, la antena en banda L detecta el primer contacto rasante. No es un punto borroso. Es un objetivo con altura, rumbo y velocidad. El sistema lo clasifica. Misil de crucero. Amenaza prioritaria. El dato viaja en segundos a la red de mando y control. De más 3 minutos. Aparece el enjambre. 40 drones se despliegan en abanico para saturar la pantalla. Un radar débil colapsaría. El Lanza 3D no. Rastrea los 40 de forma simultánea, los ordena y los pinta en la imagen aérea común. El operador no ve caos, ve una lista. 40 blancos, cada uno numerado, cada uno con su solución de tiro. De más 5 minutos. El enemigo intenta cegar el radar. Activa la guerra electrónica. La interferencia inunda el espectro. Y aquí el sistema demuestra su carácter. El ECCM entra en acción. Salto de frecuencia. Filtrado de ruido. El Lanza 3D parpadea un instante y sigue viendo. La cortina de jamming, que debía abrir el camino, se vuelve inútil. La ventana de sorpresa, ya cerrada, ahora ni siquiera se reabre. De más 7 minutos. La red distribuye los datos. Las baterías de interceptores reciben las soluciones de tiro. No hay un cerebro único que atacar. Hay nodos repartidos, cada uno actuando con la misma imagen. El comandante observa el tablero completo y da la orden. Prioridad 1, los misiles de crucero. Prioridad 2, el enjambre. De más 9 minutos. Primeros disparos. Los interceptores salen hacia los misiles de crucero. La detección tridimensional les entregó la altura exacta del blanco rasante. Esa información que un radar plano jamás habría dado. El primer misil enemigo estalla sobre el agua, luego el segundo. Un destello breve, una columna de vapor que se disuelve en la oscuridad. 3 misiles neutralizados antes de tocar la costa. De más 12 minutos. El enjambre entra en alcance de las defensas de punto. Guiados por la imagen del Lanza 3D, los sistemas de corto alcance abren fuego coordinado. Los drones caen en serie. 34 derribados en 4 minutos. Los 6 restantes, desorientados sin su masa, son neutralizados uno a uno. De más 15 minutos. Los aviones de combate que esperaban una brecha no encuentran ninguna. La defensa no colapsó. La sorpresa fracasó. El piloto líder recibe la peor noticia posible. El blanco lo vio todo desde el principio. La incursión se aborta. Los aviones giran y se retiran sin disparar un solo tiro útil. De más 18 minutos. Silencio sobre el Caribe. Balance final. 3 misiles de crucero destruidos. 40 drones abatidos. 0 impactos en territorio nacional. 0 bajas propias. Y todo nació de un solo hecho. El país vio primero. El enemigo planeó. La nación ya tenía la respuesta lista. Eso es lo que cambia cuando un país controla sus propios ojos. Y aquí pasamos del campo de batalla a algo más profundo.
porque este radar no es solo un escudo, es una declaración económica. Recordemos la cuenta. Por el costo de un solo sistema ruso de gama alta, la región puede desplegar una malla completa de sensores distribuidos. Esa eficiencia no solo defiende, genera industria, empleo técnico y conocimiento que se queda en casa. Y ahí aparece el verdadero significado. La detección temprana es soberanía. Un país que ve venir las amenazas no pide permiso para defenderse. No depende de datos prestados ni de software que otro puede apagar. Controla su cielo con infraestructura propia, operada por su propia gente. Esa independencia no se compra en un catálogo extranjero, se construye. Y eso nos lleva al cambio que define toda esta historia. De comprador a fabricante. De depender de radares importados a integrar, sostener y proyectar tecnología propia. De pedir permiso para ver, a vigilar el espacio aéreo con ojos nacionales. De consumir seguridad ajena a producir seguridad soberana. Ese es el salto que representa el Lanza 3D para la región. No es solo una antena girando sobre una colina. Es una nación que decidió dejar de ser cliente para convertirse en protagonista de su propia defensa. Por eso Rusia, y cualquier potencia acostumbrada a la asimetría tecnológica, tiene motivos para mirar con atención. No porque un solo radar cambie el equilibrio mundial, sino porque demuestra que la dependencia ya no es destino, que un país de América Latina puede operar tecnología de detección de nivel OTAN, integrarla en una red moderna y sostenerla con sus propios recursos. El mito de que la alta tecnología de defensa pertenece solo a unos pocos acaba de quedar atrás. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que la región debe seguir este camino y apostar por sistemas integrados localmente en lugar de importar todo? Déjalo en los comentarios. Tu visión importa en este debate. Si este análisis te aportó claridad, suscríbete al canal y dale like para que más personas conozcan lo que de verdad protege nuestro cielo. Aquí seguimos explicando, sin ruido y con datos, el poder real detrás de cada sistema. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo informe.